Jueves 7 de septiembre. Cumplir toda la ley. ¿Cómo reconcilias los comentarios negativos de Pablo sobre comillas, guardar toda la ley, de Gálatas capítulo 5 verso 3, con su declaración positiva acerca de cumplir comillas, toda la ley, de Gálatas capítulo 5 verso 14? Compara este texto con Romanos capítulo 10 verso 5, Gálatas capítulo 3 versos 10 y 12, capítulo 5 verso 3, con Romanos capítulo 8 verso 4, capítulo 13 verso 8 y Gálatas capítulo 5 verso 14. Gálatas capítulo 5 verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas capítulo 5 verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 10 verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Gálatas capítulo 3 versos 10 y 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Romanos capítulo 8 verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 13 verso 8. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gálatas capítulo 5 verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos han considerado paradójico el contraste entre los comentarios negativos de Pablo acerca de comillas, guardar toda la ley, y sus aseveraciones positivas. En realidad no es así. La solución radica en el hecho de que Pablo, intencionalmente, utiliza cada frase para hacer una distinción importante entre dos formas diferentes de definir el comportamiento cristiano en relación con la ley. Por ejemplo, es significativo que cuando Pablo se refiere positivamente a la observancia cristiana de la ley, nunca la describe como guardar la ley. Reserva esa frase para referirse solamente al comportamiento erróneo de aquellos que están viviendo bajo la ley y están intentando obtener la aprobación de Dios, haciendo lo que la ley manda. Esto no implica que aquellos que han encontrado la salvación en Cristo no obedecen. Nada podría estar más lejos de la realidad. Pablo dice que ellos, comilla, cumplen la ley. Lo que quiere decir es que el comportamiento cristiano verdadero es mucho más que una obediencia exterior de solamente guardar o actuar conforme a la ley, sino que cumple la ley. Pablo usa la palabra cumplir porque va mucho más allá de simplemente hacer. Este tipo de obediencia está fundamentada en Jesús. Ver Mateo capítulo 5 verso 17. No es un abandono de la ley, ni una reducción de la ley solamente al amor, sino que es la manera en la que el creyente puede experimentar la verdadera intención y el verdadero significado de toda la ley. Según Pablo, ¿dónde se encuentra el pleno significado de la ley? Levítico capítulo 19 verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Marcos capítulo 12 versos 31 y 33. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mateo capítulo 19 versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13 versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 2 verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Aunque se trata de una cita de Levítico, la declaración de Pablo en Gálatas, en última instancia, se basa en el uso que hace Jesús de Levítico capítulo 19 verso 18. Sin embargo, Jesús no fue el único maestro judío que se refirió a Levítico capítulo 19 verso 18 como al resumen de toda la ley. El rabino Gilel, que vivió alrededor de una generación antes de Jesús, dijo: lo que te resulta odioso a ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la ley. Pero la perspectiva de Jesús es radicalmente diferente. Mateo capítulo 7 verso 12. No solamente es más positiva, sino también demuestra que la ley y el amor no son incompatibles. Sin amor, la ley es vacía y fría. Sin la ley, el amor no tiene rumbo. ¿Qué es más fácil y por qué? ¿Amar a otros o simplemente obedecer los 10 mandamientos? Lleva tu respuesta a la clase.